Hola gente, ¿qué libro toca recomendar hoy? Este, Pan de limón con semillas de amapola de Cristina Campos. Lo podemos encontrar en catalán, en castellano, y en castellano tenemos una edición así de grande que vale unos 19 euros y ahora ha salido la edición de bolsillo que va por unos 10. Entonces, bueno, deciros que yo es un libro que había visto la tapa, que me parecía muy cuca, pero que no le había prestado mucha atención hasta que un día estaba en una de las tiendas de Abacus y bueno, una de las dependientes, había una mujer que quería que le recomendase una buena lectura y una de las dependientes le recomendó este libro. Entonces, bueno, yo puse la oreja y bueno, explicaba que era un libro que son unas chicas que reciben una herencia, pero que, según decía esa dependienta, la herencia no era algo importante, sino lo importante es la reunión de esas dos chicas que son dos hermanas. Yo pienso que la herencia es muy importante, ahora hablaremos de ella. En principio os voy a explicar el resumen de aquí detrás y entro a comentaros el libro. Ana y María son dos hermanas que, alejadas desde que eran jóvenes, se reencuentran para vender un molino y un horno de pan que han heredado de una mujer que no conocen. Es el invierno del 2010, en Valldemosa, Mallorca, y las hermanas han vivido vidas totalmente opuestas. Ana prácticamente no se ha movido de la isla y continúa casada con un hombre a quien ya no quiere. Marina, en cambio, ha viajado por todo el mundo y trabaja para una ONG. Mientras intentan descifrar el misterio de la herencia, tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares y a la vez recuperar todos los años perdidos. Bueno, yo lo empecé a ojear y la verdad es que me enganchó muchísimo. El primer trozo de libro que tenemos es algo que nos explica qué es lo que va a pasar al final. Nos encontramos pues con una de las dos hermanas, Ana, pues que muere de un cáncer. Entonces entramos ya en lo que es el tema de la herencia. O sea, tiramos para atrás en el tema, en el tiempo, y bueno, se nos explica que las dos hermanas reciben esta notificación de que han heredado un molino y una casa, un molino de pan, de una mujer que en principio ellas no conocen. Entonces, bueno, primero pues sienten como mucha intriga a ver quién es esta señora, pero bueno, finalmente deciden que lo van a vender, porque Ana, que es esta que se comenta que está casada con un hombre al que no quiere, pues en principio pues lo tiene todo, vive en la mansión que antes era de su madre y bueno, vive una vida pues como más de lujo, ¿no? Al menos eso parece por fuera. Y la hermana Marina es trabajadora de Médicos Sin Fronteras y pues está acostumbrada a vivir con muy poco. Ella está afincada en estos momentos en África, en una región de África que es un territorio que a ella le encanta y está viviendo allí. Considera pues que no le interesa tener nada que la ancla ese pasado en Mallorca, en el que ella ya desde hace muchísimos años no se siente parte ni de esa isla, ni considera que tenga una casa en esa isla, ni que tenga nadie por quien volver a esa isla. Entonces nos encontramos, ¿no?, con estas vidas totalmente opuestas y claro, tú cuando empiezas a leer el libro te paras a pensar por qué Ana, teniendo toda esta riqueza, no es feliz, por qué Marina considera que su lugar de nacimiento ya no es su casa, ¿no?, ni que su gente es su gente, ¿qué ha pasado? Entonces a mí lo que me ha gustado muchísimo es eso, que nos encontramos a estas dos hermanas en estos puntos de sus vidas y el hecho de recibir esta herencia les hace volver a la isla. El detalle de la herencia, pese a que sí que es cierto que es muchísimo más importante la vida de estas dos hermanas, que a medida que vamos leyendo pues se nos van desgranando sus historias, tanto el presente, el por qué una está trabajando en una ONG y por qué la otra está casada pues con un hombre de dinero, todo eso se nos va desgranando la historia, nos dejan ver en su pasado. Y aparte de eso, bueno, el momento en que deciden empezar a caminar juntas otra vez, ¿no? Saltando, tendiendo puentes la una a la otra. Pero la herencia es muy importante también. O sea, una de las hermanas, Marina, se emperra bastante en descubrir por qué les han dejado esa herencia a ellas, que es esa mujer que les ha dejado la herencia, ¿no? Y empieza a investigar acerca de eso. Ana, por su parte, está muchísimo más interesada en vender ese molino, en recibir el dinero de la herencia, porque su marido ha caído en bancarrota, ya iréis viendo los porqués. Entonces ella pues necesita ese dinero y le intriga muchísimo más el conseguir el dinero que no el descubrir el pasado de esa herencia. Yo pienso que sí, es la vida de estas dos hermanas tan dispares, tanto físicamente como ya veréis de carácter cuando empecemos a leer, pero pienso que la herencia es un tercer protagonista muy, muy importante en este libro. Yo la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado. Cuando empecé a leer las primeras páginas antes de comprarlo, ya me llamó muchísimo la atención el modo en que está escrito, súper directo, porque además una de las primeras cosas que lees es esa hermana que le encuentran un tumor y muere, o sea, el libro empieza así, y la otra que la encuentra sabiendo un hambriente en África para hacer una cesárea y salvar a una niña, ¿no?
para que pueda nacer y tal. Entonces, es un principio ya bastante duro, o sea, eso quiere decir, joder, ¿no? O sea, vaya, vaya empieza del libro, vaya manera de meternos en narración, pero vas viendo que no es que sea dureza por dureza, sino que nos está explicando algo muy importante de esos personajes. O sea, son personajes que han sido curtidos, cada uno con lo suyo, y yo la verdad es que me ha gustado mucho descubrir la figura de estas dos hermanas y seguirlas durante todo el viaje de estas, creo que eran casi 400 páginas, efectivamente, 398. Decir que el final es más o menos el que me esperaba, hubo un momento que dije esto, esto y esto. La verdad es que en este libro pues no me ha importado predecir el final, porque no es un libro de misterio ni de nada, sino que es, es un libro de la vida de unas personas que tú vas siguiendo, y la verdad es que me ha gustado mucho ver pues que acaban como yo quisiera que acabase, ¿sabes? O sea, ha sido aquello de... porque llega un momento que dices es que no se merecen menos que esta idea que tenía yo en mi cabeza de lo que se pueden encontrar, ¿no? Yo la verdad es que estoy encantada con este libro. Si no recuerdo mal, creo que estaban haciendo una peli o una serie, o sí, se está preparando una película. Es el primer libro que ha escrito Cristina Campos, o sea que empieza súper fuerte. Y yo la verdad tengo que deciros que los personajes me han parecido personajes muy verídicos, muy creíbles, o sea, no son personajes extravagantes ni nada de eso, sino que son personajes muy mundanos, muy que nos podemos encontrar, vaya, quiero decir con eso. Y son personajes que los veo muy logrados, son muy redondos, son muy coherentes con sus acciones, con sus maneras de pensar, el por qué piensan de esas maneras, por qué sienten como sienten, y sobre todo por qué son tan opuestas las dos hermanas, porque, o sea, todo en sí me ha parecido muy bien escrito, muy bien desenvuelto. Son dos personajes que es real, pueden serlo, que dos personas sean hermanas, no quiere decir ni que se vayan a llevar bien, ni que sean parecidas, ni nada. Me ha gustado mucho ver esta disparidad entre ellas, pues que una tenía sueños de irse a la isla, de romper con todo, que la otra pues se encuentra atrapada, pero que pese a eso ya iréis leyendo. Yo la verdad es que me ha encantado, y en cuanto a narrativa, la manera de escribir de la autora también me ha gustado muchísimo, porque hace que la historia siempre sea ágil, siempre tenga algo que contar, y no te encuentras en ningún momento diciendo, paso páginas porque me aburro. No, yo al menos disfruté cada una de las páginas que leí, cada una de las páginas pues te aporta un algo, ya sea información de cara al final del libro, ya sea información de cómo son esas personas de las que estamos leyendo, incluso los secundarios que van apareciendo, el marido de Ana, la hija de Ana, la pareja de Marina, la niña esta que ella ayuda a nacer. Pienso que son personajes que van apareciendo durante el largo del libro y que pese a ser secundarios son personajes muy importantes y también muy bien construidos. Yo siempre he dicho, o en más de una ocasión os he dicho, que para mí una de las cosas más importantes en una historia, obviamente la historia me tiene que atraer y tiene que estar bien pensada, pero para mí lo más importante son los personajes. Si los personajes a mí no me funcionan o no los encuentro creíbles, me cuesta muchísimo más meterme en la historia, y es muchísimo más fácil que acabe no gustándome. Para mí siempre, sé como hay gente que para ellos tienen más peso la historia que los personajes, para mí tienen más peso siempre los personajes que la historia. Además, este es un libro sobre personajes, o sea, sobre estas dos hermanas, el por qué se reencuentran, y cuando empiezan a hacer una retrospección ambas de sus vidas en el momento presente, en el momento pasado que las ha llevado a estar donde están, y si prefieren, no sé, darse la mano en son de paz o qué prefieren hacer. Yo la verdad es que ha sido un libro que he disfrutado un montón, y así os lo recomiendo, porque echarle un vistazo, porque realmente es una lectura que yo pienso que no defrauda. Bueno, gente, muchas gracias por verme. Chao.